Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cayetanamente, un espacio donde nosotros podemos hablar sobre diferentes temas de salud mental. Les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y hoy vamos a tocar un tema que está relacionado con un comportamiento que aparece en personas mayores de 50 años. Se trata de la depresión en el adulto mayor. Y para poder hablar de ello, tenemos como invitado al doctor David Jáuregui, quien es psicoterapeuta, presidente de la Sociedad Peruana de Psicología Positiva y, por supuesto, docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor Jáuregui, gusto de poder conversar con ustedes, ¿no? Y hoy tenemos un tema que seguramente va a ser de gran impacto para personas que están pasando por una edad mayor de los 50, como acabo de referir, ¿sí? Hablemos del adulto mayor. En primer lugar, Dani, quiero expresar mi agradecimiento por esta generosa invitación. Efectivamente, el problema del adulto mayor en los últimos años ha incrementado aún más el problema de la depresión, tal como tú muy bien lo has mencionado. Creo que está considerado dentro de las 5 grandes dificultades e incapacitantes que se dan en el mundo, ¿no? Y sin duda alguna que en el Perú también es uno de los aspectos al cual hay que darle mucha atención, porque la población adulta mayor, sin duda alguna, en los últimos años ha incrementado. La expectativa de vida, si bien es cierto, hacia mediados del siglo pasado no eran más de 50, 60 años aproximadamente. Y la expectativa ha ido cambiando, ¿no? Y la expectativa de vida ha ido cambiando sobremanera y por lo tanto esto ha generado circunstancias muy positivas, por cierto, pero también circunstancias adversas por otro lado. Porque, por ejemplo, en el ámbito laboral, hoy día, si bien es cierto, hay una expectativa en el ámbito laboral para ser cumplida por personas que cumplen por encima de los 50 años, se espera, incluso hasta por ley, a los docentes, a las personas que trabajan en el sector público, a los 70 años es el tope, ¿verdad? Luego de laboral. Lo cual, exacto. Sin embargo, los tiempos han cambiado tanto que, por ejemplo, hoy en día ya se establece que, por ejemplo, los docentes universitarios pueden, por encima de los 70 años, pueden realizar sus actividades académicas, por ejemplo, ¿no? Que me parece una medida muy favorable para este espacio de personas que con experiencia que han adquirido en el transcurso de la vida y el conocimiento y la sabiduría, ciertamente tienen mucho que aportar. Claro. Esto significa que el vínculo laboral se convierte en un determinante importante para el estado del ánimo. Exactamente, exactamente. Y más aún porque en esta época, en esta etapa de la vida, ¿no? Van a suceder una serie de asuntos muy especiales. Los hijos se van, la pareja se queda sola, y luego ahí empiezan ya otros problemas que tienen que ver con la salud misma de la persona. Empiezan los naturales deterioros que, dependiendo mucho de la calidad de vida que haya tenido la persona, se van a acentuar en algunos aspectos, ¿no? Los asuntos de naturaleza óseo, por ejemplo, las artrosis, los dolores recurrentes, etc. Pero tal vez uno de los asuntos que hace posible que esto tenga una mayor incidencia sobre la presentación de problemas de naturaleza biológicos son sin duda alguna los aspectos de orden psicológico. Esto para las personas, si bien es cierto, la depresión hablamos de manera amplia en diferentes grupos etarios, pero en las personas que tienen más de 50 probablemente se presentan con otros factores que van a determinar, ¿no? O sea, son múltiples factores, ¿no? En la depresión en esta etapa de la vida es multicausal. Mencionaba hace un momento que, por ejemplo, ya el adulto mayor deja de trabajar, ¿no? Y supuestamente uno va a esa etapa que llamamos generalmente la jubilación. La jubilación viene de jubileo, de alegría. Se supone que la persona debe estar alegre por retirarse de lo que fue parte de su vida durante el tiempo que le tocó trabajar. Y sin embargo, no hay
y no se preparan aspectos que de alguna manera puedan atenuar el impacto que tiene el hecho de pasar a esta nueva experiencia de vida, que es no trabajar. Entonces, cuando ese desfase se presentan, el impacto que va a tener en la persona va a ser bastante mayor. Y uno de ellos precisamente tiene que ver con la depresión. Esta pérdida de el vínculo laboral, ¿no? O la pérdida de lo que refería del vínculo con los miembros de la familia. De la familia, exacto. O la pérdida de las relaciones interpersonales que anteriormente tenían. Todos estos constituyen determinantes para la que la persona comience a disminuir su estado de ánimo. Claro. Pero hay características de la depresión en el adulto mayor específicas que de repente podrían ayudarnos a delinear algún tipo de recuperación. Ciertamente que hay diferencias, ¿no? Y esto tiene que ver por supuesto, con toda la etiología del problema, ¿no? Si nosotros entendemos a una familia, digamos, normal, entre comillas, ¿no? En nuestro medio, estamos asumiendo que se trata de una persona que forma parte de un núcleo familiar de 2 o 3 o 4 personas. En los últimos años es más o menos ahora, como la familia nuclear es más pequeña cada vez. Cosa totalmente diferente de lo que sucedía en la década, hasta la década de los años 70 aproximadamente, que el promedio era de 8 hijos. Hoy día, una familia del presente milenio, o los millennials que se llaman, pues los hijos no son más de 2, excepcionalmente 3, ¿no? La expectativa para el matrimonio ha variado sustantivamente. Antes se casaban las personas a los 18, 19 años. Hoy día casan por encima de los 30 años. Entonces, todo este proceso de variación de alguna manera tiene una incidencia en la problemática que se presenta. Pero hay un asunto adicional que me parece importante subrayar, ¿no? Que es el momento existencial. Porque la persona también, al promediar más o menos los 60, 70 años, y luego que se va a esa etapa de la jubilación, ¿no? Entonces, pareciera como que este hecho de retirarse a los como se dice comúnmente, a los cuarteles de invierno, ¿no? Donde supuestamente va a disfrutar de lo que, cuando no hay un resorte social que de alguna manera tenga una implicancia en un mejor bienestar, el asunto se convierte en un aspecto adverso para su tranquilidad, ¿no? Y yo debo subrayar aquí, por ejemplo, uno de los estudios longitudinales más importantes que se ha hecho en el mundo, que es el famoso estudio de Harvard, que como tú bien sabes, se ha llevado a cabo por más de 75 años. Y en el último reporte que se ha hecho, se ha destacado un detalle que me parece importante subrayar. ¿Cuán importante para un adulto mayor es el vínculo con las personas? Los estudios llevados a cabo, por ejemplo, por Rocío Fernández Ballesteros y también por Charles Spielberger años atrás, indicaban un detalle interesante en las investigaciones que hicieron. Encontraron que el adulto mayor, por ejemplo, tenía un especial aspecto que poco se ha puesto en relieve, que es la curiosidad, ¿no? Entonces, un adulto mayor curioso le abre las puertas para muchas cosas y por lo tanto eso es un aspecto a favor de un llevarse bien con el entorno y sobre todo de propiciar un trabajo a nivel neuronal, por cierto, de implicancias significativas, ¿verdad? De otro lado, yo creo que es importante mencionar que los adultos mayores, además de pasar por esa fase existencial en donde se empieza a cuestionar el sentido de su vida, también hay un hecho real. El hecho real está determinado por la progresiva ausencia de las amistades por muerte y el primer enfrentamiento que va a tener respecto a este tema. Por lo tanto, es la actitud que deberá asumir frente a una eventual pérdida, ¿no? Me estoy refiriendo cuando la pareja todavía están juntos. Okay. Y entonces el primer cuestionamiento que viene es... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tú te vas
o yo me voy, ¿verdad? Entonces, esto genera también una situación de una suerte de ansiedad anticipada frente a este hecho que requiere, sin duda alguna, ser no solamente evaluado, sino ser abordado de un punto de vista, digamos, de ayuda psicológica, cuando no de un proceso terapéutico que lo involucre. Entonces, esto abre pues las posibilidades de que el adulto mayor tenga un acceso mucho más prudente, creativo, a enfrentar esta situación, no con el temor que involucra enfrentarse, como decía, a un tema tan delicado como es el de la muerte, ¿no? Entonces estamos frente un poco a la situación de que el adulto mayor, al desprenderse de su acostumbrado vínculo laboral, al de pronto a ver que ya existen cambios en su dinámica familiar, donde ya no va a estar en grupo, sino va a quedarse más reducido los miembros de la familia, y ahí sumar a la expectativa, ¿no?, que podría ser qué va a pasar, ¿no?, en relación a los miembros que incluso su pareja, ¿no?, es una situación que va a conllevar a esta preocupación en un primer momento, ¿no?, y luego a ir bajando el estado de ánimo, ¿no? Si es que no se hace algo. Exactamente. ¿No? ¿Y qué hacer frente a esa situación? Bien, yo creo que hay varios aspectos que tienen un rol significativo en esta etapa, ¿no? En primer lugar, la presencia de los problemas naturales productos del envejecimiento. Es un aspecto que creo yo debe merecer una especial atención en la medida en que el aspecto preventivo de la salud. La autoimagen o la percepción de la autoimagen comienza a cobrar fuerza en la persona, ¿no? Y desvaloriza muchas veces. Exacto, y de ahí la necesidad, por ejemplo, de los controles periódicos desde el punto de vista de la salud, para prevenir lo que se va a venir de todas maneras, porque es parte del proceso natural, ¿no es cierto? Y dependiendo de todo el proceso vital en el cual la persona se ha visto inmerso, se van a suscitar algunas implicancias en alguna parte de nuestra estructura corporal que va a devenir luego en síntomas que van a formar parte de este padecer que va a tener el adulto mayor. Estoy pensando en las personas que, por diversas razones, ¿no?, ya sean por razones nutricionales, por razones laborales, u ocupacionales, etcétera, van a devenir en cuadros como el que estoy mencionando. Entonces, eso es un elemento que también atiza un poco esa actitud, a veces no siempre positiva respecto a la vida, ¿no?, sino ya los achaques se hacen en algunos casos mucho más evidentes. Y si a eso le añadimos esta dificultad de poder hacer vida social, entonces el asunto va a incrementar este sentimiento de soledad. La depresión se incrementa, por cierto, y obviamente la soledad es el camino sinuoso por el cual puede transitar esta persona, y que obviamente las consecuencias no siempre van a ser agradables. Yo creo que ahí ha tocado un punto muy importante, el sentimiento de soledad, ¿no? El sentimiento de soledad no solamente que la persona percibe, sino también es a veces la falta de empatía de las personas que rodean, que de pronto no se dan cuenta que existe en el adulto ese sentimiento de soledad. ¿Qué repercusión tiene para el adulto? ¿Y cómo es que debemos entender las personas que de repente conviven con ese adulto, ese sentimiento de soledad? Exacto, sí tiene un gran impacto, por cierto, desde el punto de vista individual, aunque algunas veces pueda negarlo, por cierto, ¿no? Sobre todo aquel padre o madre que se ha sentido casi omnipotente frente a los problemas familiares. Entonces, cuando ve que estos asuntos empiezan a disminuir su capacidad para resolver problemas, por ejemplo, las implicancias, obviamente, para la pareja en primer lugar y para el entorno familiar, aunque a veces no quieran aceptarlo, va a tener una influencia, ¿no? Pero tal vez un elemento que vale la pena subrayar, ya lo había mencionado antes, es el mundo de las relaciones interpersonales. Creo que un elemento benefactor importante para la buena salud psicológica en este caso, y evitar precisamente ese aislamiento que por razones casi naturales el adulto se ve en esa encrucijada, creo yo que es el alimento de los vínculos
sociales, ¿no? Y eso es precisamente lo que destaca este estudio que hizo Harvard. En este estudio, el estudio longitudinal más largo que se ha hecho en toda la historia de la psicología contemporánea, ¿no? Que tiene más de 75 años, ellos lo que han rescatado es que las personas cuyos vínculos sociales y cuyos vínculos con amistades son tal vez un elemento atenuante de problemas incluso de salud. Por lo tanto, el estímulo de estos aspectos creo yo que son muy significativos desde el punto de vista de la salud integral en este caso. Y justamente le preguntaba, y de la parte de las personas que rodean, ¿no? Al adulto, ¿no? A veces se desconoce porque generalmente el adulto tiene una buena sonrisa, se alegra frente a las personas que está y les preguntan, ¿estás bien? Sí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en el contexto que vive de repente existe esta situación. Así es. Y bueno, y viene la natural consecuencia, ¿no? Que la persona, ¿qué tanto está preparada para el momento difícil de la muerte? ¿Verdad? Bueno, ese es otro aspecto que es un tema del cual muy poco se habla, ¿no? Y de que debiera hablarse porque la muerte es parte de la vida. Y debe haber una preparación. Exactamente, ¿no? Y esto no debe uno esperar que suceda cuando uno está ya en los preámbulos de ella, sino desde muy temprana edad, cuando empieza la relación familiar, con los hijos, y también hacerles ver lo importante y trascendente que es algo que para el adulto mayor particularmente va a ser muy importante. ¿Qué tanto es necesario enfrentar el aquí y el ahora existencial de la mejor manera, ¿no? Con aspectos ya no que distraigan la vida de la persona con asuntos ya de los achaques de salud, sino de los aspectos y proyectos que la persona pueda tener y que son susceptibles de poder realizar. De repente las personas que escuchan preguntarán, ¿y cómo sería enfrentar, ¿no? el aquí y el ahora? ¿Cómo sería? ¿Cómo hago para enfrentar eso? ¿No? ¿Cómo le podríamos nosotros indicar de repente? Gracias a los estudios de una excelente psicóloga que se llama Barbara Fredrickson, se hizo un estudio muy detallado acerca de las emociones. Y dentro de ellas, sin duda alguna, destaca ciertamente el problema de la depresión. Pero años antes del año 2000 inclusive, ya un famoso profesor americano, Robert Emmons, había escrito sobre un tema de gran impacto en el ámbito de la psicología positiva en particular, y se refería al agradecimiento, a la gratitud, ¿no? ¿Qué implicancias tiene decir gracias? Y es bien interesante porque las gracias precisamente es lo poco a lo cual estamos entrenados para poder... usados, ¿no? Exacto. Y lo que se ha observado es que las personas menos gratas, ¿no? Son aquellas que están más inclinadas a estos aspectos de naturaleza más bien depresivos de la experiencia humana. Es más, el depresivo no agradece. Por eso que Emmons recomienda, entre otros aspectos, y especialmente para la depresión, él recomienda, por ejemplo, realizar una toma de datos respecto a ciertas inducciones que le va a dar el terapeuta para que haga ejercicios de agradecimiento. Y el ejercicio de agradecimiento, aunque parezca mentira, tiene un rebote en cuanto a la información. Cuando uno agradece a alguien... reconoce. Exacto, la persona va a reconocer ese acto, ¿no? Algunos clientes míos y pacientes, y cuando dice, pero ¿qué sentido tenga que yo tenga que agradecer a alguien? Por lo menos 5 veces, ¿no? A diferentes personas. Y entonces, ¿qué cosa le puedo decir yo a la persona que me trae el periódico? Bueno, tiene usted una oportunidad, agradezca que le está trayendo el periódico. ¿Qué le parece? Bueno, como es una indicación suya, suele decir, entonces lo voy a hacer. Lo hace, pero luego que él agradece, la persona se queda sorprendida. Quiero decir... ¿Cómo se sintió? Exacto, se queda sorprendida porque no esperaba un dato como este. E inmediatamente le responde y le dice, muchísimas gracias, no sabe cuánto, a su vez le agradezco a usted que me haya dado la oportunidad de que alguien reconozca mi trabajo, ¿no?
Entonces, y eso tiene un resorte, una retroalimentación claro, favorable, que empieza a suscitar, por otro lado, en la persona esta cosa que no necesariamente las personas no agradecidas tienen, ¿no? Entonces sí que alimenta progresivamente salir de este proceso que es la depresión especialmente. Y yo creo que esto es un aporte importante porque a veces no reconocemos cuánto nos puede generar satisfacción acciones que son tan fáciles como hacer, ¿no? Desde la sonrisa, desde el agradecimiento, como dice, ¿no? Si nosotros quisiéramos de pronto pensar en cómo afrontar, en el caso de personas que estén pasando por ese estado de ánimo, y cómo hacer para tener una mejor o una vida saludable, ¿no? Un mejor estilo, ¿no? Bueno, hay varios planos, ¿no es cierto? Lamentablemente a veces los resortes sociales no siempre apoyan este aspecto, ¿no? A mí me da mucho gusto, por ejemplo, que algunas municipalidades, algunos municipios han tomado la excelente idea de crear estos centros del adulto mayor. Que en primer lugar, como centros que incorporan a personas por encima de los 50, 60 años, ha generado pues un resorte de relaciones muy especiales que son aspectos que alimentan el bienestar de la persona, ¿no? Claro. Y que hace posible que la persona sencillamente pueda tener acceso a establecer nuevos vínculos. Y establecer nuevos vínculos significa... ya un modo de afrontamiento. Exactamente, y que lo saca de ese letargo que tiene un poco la situación de estar solos en casa y de creer que sencillamente ya hay que esperar lo inminente, ¿cierto? Entonces, esto es plantear un bosquejo hacia una nueva forma de afrontar lo que va a venir en el futuro. Y por eso decía hace un momento que el aquí y ahora que no es sino el presente, ¿no? Es lo que debe ser. Y el presente, dicho sea de paso, referido al espacio temporal, el presente es un regalo que la vida nos da. El asunto es que tanto solemos nosotros satisfacernos de ese presente, ¿no? Que tanto ese regalo que recibimos, que está determinado por el aquí y por el ahora, hace posible que lo podemos disfrutar. Y aquí ya vienen otros ingredientes importantes, como por ejemplo el dar, el perdonar, el reconocer. Uno de los grandes problemas, debo recurrir aquí un poco a la famosa pirámide de Maslow. En la parte superior de la pirámide de Maslow se señala que la expectativa es la autorrealización. La autorrealización. Pero antes de la autorrealización es el reconocimiento. Y una de las cosas importantes que el adulto mayor, particularmente en nuestro medio, por razones educativas, por razones ocupacionales, etcétera, no necesariamente recibe el reconocimiento. Entonces, o no nos damos la oportunidad. Exacto, ¿no? Creo yo que en ese aspecto, si nos referimos al asunto educacional, por ejemplo, solamente reciben el reconocimiento la persona que es el número uno. Bueno, es nuestra cultura. Exacto, es parte de, ¿no? Entonces, y la pregunta es, ¿y el que viene puntualmente? ¿Y el que colabora permanentemente? ¿El que siempre está presente al lado de los amigos? ¿El que trabaja más, etcétera? Que no necesariamente representa ello, no digamos, el más destacado ¿no? del criterio de evaluación que se ha tenido, ¿no? Entonces, esos son criterios, como vuelvo a repetir, que no siempre se toman en cuenta, ¿no? En otras culturas, ciertamente, el reconocimiento se da desde muy temprana edad. Fíjate lo que sucede en nuestros medios. Cualquier persona que observa el trabajo en el primer grado y en el segundo grado de primaria, ¿no? Cuando la profesora hace una pregunta, el niño inmediatamente levanta la mano para responder, ¿verdad? Y cuando responde, obviamente la profesora tiene el buen tino de darle un reconocimiento. Y ese reconocimiento a veces es una estrellita o a veces se usa un tampón para ponerle felicitaciones, ¿no? Ese niño durante esa semana no se quita la estampita, ni la estrellita, ni tampoco el tampón. Le pertenece su logro. Exactamente. Y qué buena dosis de endorfina ese niño ha recibido durante todo ese tiempo. Bien, la pregunta que debemos hacernos es que progresivamente ese aspecto se va olvidando en el transcurso formativo. Y tú tienes luego que en la universidad
tú haces una pregunta y muy pocos levantan la mano. Entonces la pregunta es, siguiendo un poco a Vargas Llosa, ¿en qué momento dejó este niño de reconocer y de recibir reconocimiento? Uh-huh. Y esto probablemente va a ser quien difícilmente va a reconocer la trascendencia del trabajo, va a reconocer lo que el adulto, sus padres, sus abuelos han hecho, ¿no? Porque lo toma como que está presente, claro, cuenta con de repente una persona mayor en casa, pero no visualiza de que esa persona representa lo que es, incluso. Exactamente. ¿No? El valor psicológico que tiene ello es muy grande, por cierto. Y lamentablemente en nuestro país no siempre esto se estimula, y que debiera ser, es un elemento importante dentro de la salud mental que debe tenerse muy en cuenta desde el ámbito educativo, ¿no? Doctor, ¿y qué mensaje dejaría usted, ¿no?, para aquellas personas que tenemos aún la oportunidad de en la casa tener un miembro de la familia o de pronto cerca, ¿no?, y que es adulto mayor? Bueno, las recomendaciones han sido más o menos implícitas en lo que hemos mencionado, pero había un asunto que no había subrayado, es respecto a la inminencia de la muerte en este caso. Lo que se observa es que en el caso de que el varón fallezca, usualmente se espera que la esposa, ¿no?, dure más de 2 años después de que eso haya sucedido. Es un dato interesante desde el punto de vista estadístico en este caso. Pero lo curioso sucede cuando la esposa fallece, el varón no pasa de los 2 años. Dato curioso. Exacto. Y importante, ¿no?, que va a repercutir en las expectativas que exactamente. Y va a depender mucho de los resortes familiares y sociales, el amicales, soporte que va a tener. Exacto. Lo cual se convierte en algo muy importante. Exacto. Doctor Jáuregui, muchísimas gracias. Ha sido la oportunidad de que quienes van a escuchar cómo es que se presenta la depresión en el adulto mayor, va a ser para ellos seguramente una oportunidad también de fijarnos en la persona que tiene, ¿no?, y que es necesario hacer algo, ¿no?, aún, y vivir en el aquí y el ahora, o sea, la oportunidad de hacer ello. Gracias, doctor. Hemos tenido la oportunidad de escuchar al doctor David Jáuregui, quien nos ha podido brindar aquellos elementos que debemos tener en cuenta, como el soporte social, la percepción que debemos tener de la soledad que pueden estar sintiendo las personas adultas mayores, ¿sí? Muchísimas gracias. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Cayetano Más.